Un gusto de saludarlos, bienvenidos a Navegando la Cultura en su segundo foro, y hoy tenemos una gran, pero gran suerte porque nos reciben aquí en el museo, en la Fundación Lucas, aquí donde está el Paseo Yerbazón, y estuvimos caminando. Mire estas imágenes maravillosas, vistas únicas desde este cerro hacia el corto plan y el puerto, y turistas, turistas en abundancia. Saludando primero que nada al dueño de casa, Gonzalo Ibáñez, presidente de la Fundación Lucas. Gonzalo, un gusto de saludarte y bienvenido a Chile. Ustedes sean muy bienvenidos a la Fundación Lucas. Gracias por estar aquí. Para nosotros es un honor recibir este programa y poder participar en él. La Fundación Lucas así abre sus puertas al mundo digamos, de la televisión, y a través de la televisión a todos aquellos a los cuales la figura de Lucas, el recuerdo de Lucas, sigue siendo muy importante. Y yo le decía bienvenido a Chile porque ya nos cuenta de su viaje a la tierra ancestral de mis antepasados. Bueno, y con nosotros también un comandante, un capitán de buque, tiene uno de los buques mejores de Chile, como es la Corbeta Esmeralda. Yaniquí, que ya nos va a contar, comandó, usted sabe, la Armada, y ahora comanda la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile. Don Rodolfo Codina, bienvenido una vez más. Muchas gracias, Tilio. Un agrado estar aquí en este segundo programa, Navegando la Cultura, y un doble agrado por estar aquí en la Fundación Lucas, acogido por nuestro presidente, Gonzalo Ibáñez. Además que yo tuve la suerte de conocer en vida a Renzo Pequenino. Así que ya nos contará alguna anécdota, porque como dicen, es mejor tener amigos que plata. Así es. Bueno, y también estamos con un invitado muy especial, Rafael Torres, que él es director también de un museo que hay en el otro cerro frente al nuestro. Ahí, cerro, ¿cuánto es ese? Cerro Alegre. Cerro Alegre, donde está el Museo Baburiza, o de Bellas Artes le llaman también. Sí, es efectivamente el Museo Municipal de Bellas Artes de Valparaíso, el Palacio Baburiza, que ya les contaré, está cumpliendo 100 años la Casa Baburiza. Pero muy contento, Atilio, de estar en tu programa, de estar aquí en la Fundación Lucas. Yo tengo profundo cariño por este museo y por la figura de Lucas. Soy de la generación que se crió con él y, bueno, acompañado a estos dos señores tan distinguidos y además tan contribuyentes de la cultura de nuestra ciudad. Así que muy contento de estar hoy día con ustedes. Una anécdota cada uno de Lucas. Yo como periodista me tocó reportear la defunción, la muerte de Lucas ahí en la Iglesia del Espíritu Santo, ahí donde estudió el almirante Codina. Y tañeron las campanas, algo maravilloso, pero lo más genial de ese día fue que Lucas, en el diario, dejó su última caricatura de su muerte. Anécdota de Renzo. Fuerte, ¿no? Qué fuerte. La figura de Lucas es inolvidable. Yo creo que Lucas era un gran dibujante, una persona que poseía un don maravilloso, pero junto con ese don, Lucas poseía el don de observar y de ver la realidad de Valparaíso más allá de lo que lo vemos los mismos porteños. Para Lucas, Valparaíso era un motivo siempre de alegría, de orgullo. Lucas es, digamos, la gran expresión de la alegría. Cónsula, sí, la alegría. Porque llevó al paraíso al mundo. Claro, la alegría de ser porteño, el orgullo de ser porteño. Y por eso nosotros estimamos en esta fundación ser depositarios de ese legado y con el deber de proyectarlo a las nuevas generaciones, ¿no? Valparaíso es algo que vale la pena ser vivido, y ser vivido de manera alegre y con mucho orgullo. Ya nos va a contar algo más, don Gonzalo, acerca de toda la obra que hay aquí en este museo, dibujos, pintura, etcétera. Pero yo creo que el almirante nos tenía también una anécdota, porque usted compartió con Renzo. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlo y estar con él en muchas oportunidades, porque él, yo era teniente en la Escuela Naval y él tenía un hijo que era cadete naval. Entonces iba a menudo a las ceremonias, pero la anécdota que me quedó muy grabada fue una vez que le pedimos que nos diera a los cadetes una charla de su quehacer, de cómo se ha iniciado en estos dibujos tan magníficos. Y él, hablando de la vida, porque además se pasó a hablar de lo que es la vida, les dijo una cosa que siempre, nunca se me ha olvidado. Le dijo: miren,
jóvenes, usted el día de mañana va a tener que subir una cima, o sea, llegar a una meta. Imagínense un cerro lleno de flores. No se preocupen de llegar rápido a la cima, preocúpense de recolectar el máximo de flores antes de llegar a la cima, y ojalá llegaran con los brazos ahí llenos de flores. O sea, una enseñanza de vida, porque eso es como el camino de ir disfrutando la vida, no solo estar enfocado en la meta, sino que disfrutar el trayecto. Rafael, ¿qué nos puede usted también? ¿Conoció a Renzo Pequenino? Sí, yo lo conocí muy tangencialmente, yo era más bien adolescente. Hay una anécdota que él contaba. Él era un hombre más bien parco, pero que tenía un humor con un ingenio notable. Y él contaba una anécdota de para una fiesta del Día de Grecia. El cónsul de la época había convidado a un grupo de gente, entre ellos él, Lucas y su señora, y la invitación era de smoking y traje largo. Entonces él junto a la María Teresa, su mujer, partieron a esta fiesta muy engalanados, como decía la invitación, tocaron la puerta, apareció el cónsul en polera y chaleco. Lucas se queda muy sorprendido y el cónsul le dice, señor Pequenino, parece que se atrasó un día, la fiesta fue ayer. Él tenía esas cosas así. Esas cosas, sí. Y una, no sé si la palabra justa sea anécdota, pero un recuerdo muy sentido, tú recién lo decías. Yo fui al funeral de Lucas en la iglesia de los padres franceses, misa que ofició don Emilio Tagle, obispo emérito de Valparaíso en la época. ¿Qué memoria tiene Rafael? Y yo fui porque, ¿sabes qué sentí? Siempre lo he dicho, Yo sentí que no fuiste invitado, fuiste espontáneamente. Sí, claro, porque yo sentí que se había muerto alguien cercano a mí. Debo haber tenido 19 años. Pero, ¿lo harán esto los jóvenes de hoy cuando muere una figura? Mira, hace pocos días veíamos el funeral del presidente Elwin y uno veía gente que claramente no fue lector del presidente Elwin, y fue Lucas. Yo me acuerdo del cortejo cuando pasó, mira, quizá el momento más emotivo fue cuando pasó frente al Diario Mercurio, donde sus colegas tiraron papel picado en una señal de acompañarlo, ¿verdad? Y estaba entornada la puerta del edificio en Esmeralda 1002 con una cinta negra, porque yo creo que los porteños sentimos que se nos había muerto alguien muy cercano. Yo no te podría decir un familiar, un amigo íntimo. Yo 2 o 3 veces la mamá lo saludó, nos encontramos con él algún café, pero era alguien que estaba adentro de nuestra casa todos los días. Que estos personajes, antiguamente, bueno, a mí me tocó una vez ver al presidente Frei, Eduardo Frei Montalva me refiero, o al presidente, bueno, para mí presidente Augusto Pinochet. ¿Usted quiere que entremos al tiro en materia? Entremos al tiro en la pelea, pero ir por la calle y saludarlo. Ahora van con mucha guardia. Bueno, yo conocí al presidente Alessandria, don Jorge, ¿sí? en el Paseo Humada. No. La mamá me dice, ahí va el mejor presidente de la historia de Chile. Ella era como presidenta de las groupies de Alessandria, así que y yo vi pasar a este señor enfundado en su tradicional abrigo. Que se iba caminando, parece, a la casa. Bueno, yo puedo contar, como habitante toda mi vida del Cerro Castillo, cómo he visto caminar a todos los presidentes por el Cerro Castillo. ¿Y lo ha saludado? Sí, claro. Alessandri, ese era muy llano. Me acuerdo, él además en los días domingos paseaba por la calle Valparaíso, ¿no? Como un caminante más. Y ahí lo íbamos a saludar nosotros que éramos bastante pequeños, niños, y feliz él de que lo saludara. Y en el Cerro Castillo, me acuerdo... ¿Qué republicano es eso? El que se paseaba mucho poder Frei. tocar al presidente. Frei Montalva era muy paseador del Cerro. ¿Usted no le tocó algo así? A mí me tocó de chico, pero no era presidente todavía, darle la mano a Allende, a Salvador Allende. Y me acuerdo perfectamente, yo tenía unos 10 años, estaban los padres franceses de Valparaíso, veníamos en un bus de una competencia que se llamaban las Olimpiadas entre los colegios y los padres franceses. Porque él durante un tiempo fue viñamarino allá. Claro, y él, bueno, y yo veníamos de los colegios, veníamos de haber jugado fútbol, básquetbol, voleibol en el colegio de los padres franceses en Manquehue, y ahí jugaba Santiago, Manquehue, Concepción, Viña y Valparaíso. Y estando ahí en el hotel Curacaví o Cuyuncaví, uno de los dos que paraban los buses, estábamos ahí tomándonos una bebida algo, y de repente entró el candidato, era candidato a presidente, y nos preguntó y nos dijo qué estábamos haciendo, de dónde éramos, en fin, nos dio la mano ahí a un grupo como de 10 y después se fue. Inolvidable experiencia. Ahora, esto tan genial de que Lucas, porque tú contabas, murió, había tristeza, pero era como alegría también, y todos se reían de la caricatura que él había dejado para publicar el día de su muerte. Es genial.
O sea, yo no sé si se reían, Atilio, ¿eh? Yo creo que había una sensación de un personaje hasta el último minuto de su vida. Lucas fue un hombre que supo con anticipación, con una evidente anticipación que sacaba su vida. Entre otras cosas, era un hombre tremendamente creyente. Le pidió a Emilio Tagle que fuera su director espiritual en ese periodo tan duro de prepararse a la muerte. Y yo creo que era un gesto que lo refleja de su compromiso y el cariño con sus lectores. ¿Emilio Tagle el que prohibió los bikinis? El mismo, pues, don Emilio Tagle Covarrubia. Y Lucas deja entonces una despedida, porque eso no es un chiste. Mal, parece, ¿eh? Tuvo mal eso que hizo el obispo. No, pero estamos hablando de otra cosa. Yo estoy hablando de que Lucas se preocupa, con un hombre fino como era él, de despedirse de sus lectores y deja hecho un dibujo, porque no es un chiste, donde dice adiós. Sí. Oye, y hay que tener presente que Lucas falleció a los 52 años. O sea, sumamente joven, y dejando un vacío en la ciudad que ha resultado muy difícil llenarlo, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio había muchos compañeros que tenían habilidades manuales que hacían caricaturas y había como toda una competencia, había como una efervescencia. Esto era como cuando el Chino Río era tenista y había muchos jugaban tenis. Y había esa destreza de muchos y de repente muere Lucas y como que no hubo un reemplazante. No sé, yo... No solo era la facilidad para dibujar, que era enorme, sino también ese espíritu para ver a Valparaíso más allá de la historia. Me conocía la historia, te relataba el naufragio aquí en la bahía con dibujos. Y el ingenio, porque no es solo Valparaíso, ¿no? Su bestiario del Reino de Chile, por ejemplo. Oh, sí, genial. Donde toma todas estas frases del uso corriente, ¿no? El gallo pelado, por ejemplo. Como yo. Claro. Eso fue con alevosía, Gonzalo. No. Mal anfitrión. No, oye, aclaremos. Atilio me hace la observación porque él es gallo, no porque es pelado. ¿Así o no? La regla bien, ¿eh? Oiga, salió como político jugando. Y a los jóvenes también que nosotros cuando éramos niños, a lo mejor le pasó también a Rafael, tuvimos la suerte de ver a Lucas en la televisión. Porque tenía un programa que iba todas las noches que se llamaba El Mirador de Lucas, donde iba dibujando a medida que él contaba. Era una cuestión así como el profesor Rosa, por decir, claro. Para lo que no, pero con una profundidad histórica absoluta. No, enorme. Así es que, bueno, la tarea de llenar ese vacío es lo que le corresponde a esta fundación. Así que contamos con todos ustedes para que nos den una mano en el cumplimiento de esto que es un deber. Pero ahí estamos. ¿Ah? Bueno. Oiga, lo quería llevar a otro tema, para ir saltando así, desordenando el tema. Todos estos días ha habido, por ejemplo, mencionaba Rafael ahí el Museo de Bellas Artes en el Palacio Baburiza. Era un empresario del salitre que, al igual que Santa María, estos ñatos venían y sus fortunas de repente y donaban para la cultura. Es decir, los empresarios han hecho grandes cosas para Chile, pero ahora hay toda una polémica a raíz del caso Luksic. ¿Y qué les parece el tratamiento que tenemos los chilenos ante el empresario? Mira, yo encuentro que cualesquiera sea la idea que uno tenga de una persona, hay normas mínimas de respeto y de educación que no se pueden atropellar, ¿no? Seamos claros, ¿no? El que un diputado le haya sacado la madre a Luksic desde la tribuna de un poder del Estado como es la Cámara de Diputados, simplemente es inaceptable. Eso no se puede tolerar. Hay ahí un manoseo de las instituciones más importantes del país. La Cámara de Diputados, hay un manoseo de la Cámara de Diputados. Yo estuve en la Cámara de Diputados y por eso le tocaba hacer el Parlamento, la oratoria. ¿Qué es lo que usted sentía? ¿Cómo lo hacía? Es una gran oportunidad que yo siempre doy gracias a Dios de haberla tenido, pero obviamente hay que tener mucho cuidado con mantener el honor de la corporación y digamos el saber que uno de alguna manera también a partir de ahí está educando, ¿no? Si la juventud, la niñez se acostumbra a ver que los parlamentarios le sacan la madre a los adversarios y lo hacen porque tienen el recurso a la inviolabilidad que establece la
la Constitución por las opiniones que emitan en el ejercicio del cargo. Pero el ejercicio del cargo no está para insultar a la gente. Así que yo he sabido que ahora viene una querella de parte del señor Luxich y yo creo que los tribunales van a tener que tener en cuenta eso. No es ejercicio del cargo el insultar a otra persona. No, pucha, qué huevón, perdón. Ya. No, yo coincido plenamente con lo que dice Gonzalo, y no solo al empresario, yo creo que hay una falta de respeto hacia todo lo que sea autoridad. Es que sabe por qué no, yo quiero, perdón, antes de seguir, es que parece que uno dice se le salió de madre, pero parece que uno lo puede hacer hasta para agarrar sintonía, es decir, un garabato, agarrar la popularidad de los lolos, es decir, esto ya se utiliza como un recurso. Exactamente, o sea, es una forma de darse a conocer e insultar, no puede ser. Eso demuestra, digamos, que cuando hablamos de un país desarrollado, muchas veces yo lo he sostenido, podremos ser desarrollados en lo económico, pero nos falta mucho todavía para el desarrollo social. Eso no se ve en un país desarrollado. Qué barbaridad. Sí, a ver, yo creo que aquí hay, yo diría, dos consideraciones. Primero, Gonzalo bien lo sabe, se es honorable diputado de la República, ¿no? Esa es la expresión protocolar sobre un parlamentario electo. Y yo creo que aquí hay un tema de que el diputado Riva, en este caso, me parece que falta a ese precepto para lo cual ha sido elegido, para ser un honorable diputado de la República. Y él podrá tener razones de peso para ser opositor a la forma de actuar del señor Luxich, pero efectivamente creo que no lo debe decir en el hemiciclo, donde además la Constitución garantiza, ¿verdad?, un fuero, porque esto es como tirar la piedra y esconder la mano. ¿Te fijas? O sea, yo te tiro la piedra del lugar que sé que estoy protegido. Ahora, yo creo que esto es señal de un Chile que hoy día está teniendo una tónica de faltarnos el respeto. Y yo creo que eso es muy peligroso. Cuando aquí hablamos de los jóvenes y de qué piensan y la falta que hace Lucas, yo muchas veces he pensado en ello, en que hoy día es otro Chile. Hoy día es un Chile donde primero uno ve en la televisión, en el teatro, en la radio, hablar con garabatos. Yo soy de una televisión en que no se decían garabatos en televisión. No porque no existieran, sino porque estábamos apuntando a un lugar donde no era el indicado, ¿no? Después, hoy día parece bueno y parece incluso te reviste de ciertas condiciones de ser un personaje si tú agredes a alguien públicamente. Entonces, creo que tenemos una crisis como de convivencia. Porque efectivamente uno puede estar en desacuerdo y normalmente eso suele ocurrir. ¿O será, perdón, la era de las aplanadoras? Bueno, las aplanadoras son una forma de faltarnos el respeto porque Chile vive en un Estado democrático y las condiciones de la democracia son bastante claras, el marco regulatorio, ¿no? Uno puede ser un mejor o peor ciudadano democrático. Ahora, si se sale, bueno, debe asumirlo, ¿te fijas? Esto es la retroexcavadora, más que la aplanadora en política, porque se está subvirtiendo todo el orden, todas las bases de nuestra convivencia. Se las está sacando completamente de quicio, ¿no? Porque ahora no nos va a quedar otra que prepararnos para defendernos por la fuerza de nuestro honor, nuestra vida. Imagínate la inseguridad en que vivimos, ¿no? En cualquier momento uno es objeto o víctima de un asalto, ya de las maneras más insólitas, como son los portonazos. Pero perdón, usted dice retroexcavadora, subvertir el orden, algo así como gramsciano. No, yo no diría que Gramsciano va bastante más allá. Gramsci era bastante más fino. Él no hubiera caído en el exceso de insultar de la manera que lo hizo el diputado Rivas. Era un hombre de otra cultura. Uno podrá no estar de acuerdo con él y temerle, pero no caía en este tipo de cosas. Esto es una vulgaridad que subvierte realmente la cultura, el carácter culto y civilizado de un país. O sea, después de esto no nos queda más que agarrarnos a mazazos. Es que ahí uno, Gonzalo, puede sentir que hoy día la cultura, como esa actividad esencial, intrínseca a los seres humanos, hace tanta falta potenciarla, ¿no, almirante? Hoy día que
Cuando oímos hablar que Chile es un país en vías de desarrollo, yo la verdad que me da pudor decir que somos un país desarrollado, creo que no estamos cerca de eso. Yo creo que Chile es un país que crece, afortunadamente, o crecía mucho en los últimos años, ¿verdad? Y no quisiera atribuir el mérito a nadie en particular. Pero eso es crecimiento. Si no tiene educación, si no tiene cultura, si no tiene educación cívica detrás, no hay desarrollo. Lógico. ¿No? Entonces, eso es, eso es un poco lo que vemos hoy día. El desarrollo de una sociedad que convive de una manera, no voy a decir primitiva, pero que le falta esa sana convivencia, esa respetuosa convivencia, cuando tú tienes un bagaje cultural, ¿no? Cuando tienes una esencia cívica, eso no ocurre. Mira, hace como 2 años escuché a un experto ahí, creo que en Icare, que hablaba y decía que los países, cuando llegan a $18.000 per cápita, que nosotros habíamos llegado en ese momento, que es una brutalidad, tienen 2 caminos: ir rápido hacia el desarrollo o de repente estancarse. Entonces se preguntaba qué es lo que hace que ya mucha economía, mucho consumo, un estándar de vida, que uno pase al desarrollo. A lo mejor es lo que usted dice, es la cultura, los modales, la urbanidad y una serie de conceptos agregados. Mira, pero yo quiero agregar, valga la redundancia, otro tema, ¿no? Mira, esto se da también en un contexto de ataque al mundo empresarial, ¿no? Y de ataque, digamos, violentísimo. Es cierto que hay muchos empresarios que han obrado mal, que se han saltado la ley, que han tratado de hacer negocio, entre comillas, a costa del interés de la gente. Pero, por otro lado, nosotros no podemos negar el tremendo aporte empresarial al desarrollo del país, ¿no? Hoy día, por ejemplo, cuando ya empezamos a ver, digamos, las consecuencias de una política, digamos, más bien de carácter socialista, que es la que hemos tenido en los últimos 2 años, cuando el fantasma del desempleo empieza a crecer, uno dice, bueno, aquí lo que necesitamos sobre todo son buenos empresarios, que emprendan, que creen trabajo, que creen fuentes de riqueza. Eso fue lo que nos aseguró a nosotros el pasar de una situación de casi último plano en nuestro continente, pasar a la cabeza, ¿no? Por eso, junto con marcarle la cancha a los empresarios, también tenemos que fomentar la capacidad emprendedora de la gente, ¿no? Y además que muchas veces yo me acuerdo que tenía el programa Desafío Global del Emprendimiento, y yo pensaba primero que era ir a entrevistar, no sé, a los grandes empresarios, y con el tiempo descubrí que el manicero que vende maní en su carrito en la avenida Pedro Montt es un empresario. El 80% son pymes. Y mucha gente que es mediana, pequeña, es empresario, es emprendedor, lucha, consigue, tiene meta, es honesto, paga los impuestos. Es decir, el empresario no es solamente el rico. No, por supuesto. Almirante, ¿cómo lo ve usted? Sí, pero yo no quiero ser negativo, pero realmente parece que los chilenos somos así, somos muy complicados, somos de repente muy entre nosotros peleadores. Y el otro día pensaba en esto mismo mientras leía un libro que es muy interesante, que se llama Un veterano de 3 guerras, que es de Varela, de un abogado que se enroló en el ejército y estuvo en la guerra del Pacífico, después estuvo en la pacificación de la Araucanía y terminó la guerra civil del 91. Y él contaba, él era balmaceísta, post término de la guerra civil, cómo vino una odiosidad contra toda la gente que tenía algún olor a Balmaceda y le incendiaron las casas. Además, en Placilla al general Alcérreca y al general Barbosa, estando heridos de muerte, los descuartizaron. Vino ahí una turba de soldados y los descuartizaron. Entonces, un odio que viene, parece medio ancestral de nuestro pueblo, de lo que somos los chilenos, y que ojalá que algún día cambie, porque si no vamos a ir cayendo cada cierta cantidad de años en lo mismo. Yo me acuerdo cuando volvió la democracia se hablaba mucho de la transición y era todo un desafío de todo, ¿eh? O recientemente, bueno, algunas palabras también les pedirían recuerdo, legado, crítico, positivo del presidente Patricio Aylwin, pero que tuvo el mérito de estar en una etapa muy difícil, en un puente entre 2 eras, y él se destacó por esto de tratar de llegar a consensos con los demás. Y yo creo que eso fue reconocido ahora en su funeral, independiente de las posiciones políticas, independiente de lo que haya pensado antes, lo que pensó después.
pero yo creo que los 4 años del presidente Elwin fueron cruciales. ¿Pero ustedes hemos ido para atrás ahora? Sí, pues, lamentablemente después de eso, que partimos del año 90, hemos ido para atrás en cuanto a la convivencia. La convivencia ahora es mucho más complicada, partiendo de lo que estábamos comentando inicialmente, de los insultos hacia la autoridad, hacia el empresario, en fin. Porque yo me acuerdo después, vino el presidente Frey, después el presidente Lago, y ellos se caracterizaron en general por una muy buena conducción y de atender a los intereses múltiples de empresarios, trabajadores, no de crear una rivalidad en el país. Ahora, yo creo que también contribuye indudablemente, cosa que no existía antes, el manejo de las redes sociales. Porque en las redes sociales es muy fácil desprestigiar, es muy fácil, y a veces son las mismas gente, a veces son los mismos que están opinando de una forma, de un lado y otro. Como un destape primero, uno veía las opiniones, la gente se chavetó, pero ahora parece que está un poco más moderado. Rafael. Mira, perdona que sea un poco majadero en esto, Atilio, pero yo creo que, y me quedé pensando en lo que tú decías a propósito de este experto y los $18,000 per cápita. Una amiga mía que vivió en Medio Oriente siempre dice una frase que es muy graciosa, dice, pone como ejemplo los camellos los egipcios que pasaron sin transición del camello al Mercedes-Benz. Cuando los países pasan, tienen estos cambios tan bruscos, Párate, que interesante. Pasaron del camello al Mercedes-Benz sin transición. Oye, acá también, yo me acuerdo cuando era chico, perdona la interrupción, yo veía a los patipelados. Era gente que no tenía zapatos. Y veíamos a los burritos, pero en gran escala, llevando las cargas por Valparaíso. Y los autos, acuérdate que eran de 20 años o más, nos pasó un poquito lo mismo. Bueno, pero en el caso nuestro, yo creo que el mayor problema es que entre el camello y el Mercedes-Benz está el proceso cultural, está el proceso educativo de la comunidad, de cómo vivimos cuando tenemos más. Chile es un país que se puso consumista, Chile es un país que se puso agresivo, Chile es un país que quiere estar a la vanguardia de la tecnología. En Chile hay más celulares que habitantes, ¿no? Yo la verdad que creo que, salvo zonas muy extremas, no creo que hayan casas sin televisión por cable. ¿Te fijas? Durante los días del funeral de Estado, que fue el primero que me tocó ver en la vida, se usó mucho la expresión de un Chile más austero, ¿no? El presidente Elwin vivió de 63 años de casado, vivió 40 años en la misma casa, ahí en el barrio Las Amapolas, en Providencia, en un Chile de la clase media, a lo mejor como ilustrada, ¿verdad? Pero creo que lo sintomático es el valor de la educación y la cultura en la vida de las sociedades. Yo creo que cuando dejamos de lado esa importancia, que es un poco el trabajo que cada uno de los que estamos aquí tratamos de hacer desde nuestras propias perspectivas y posibilidades, cuando se deja de lado eso, a los países les pasan las cosas que nos están pasando a nosotros. Nos ponemos agresivos, nos ponemos vulgares, ¿no? Perdemos el respeto. El otro día el alcalde de Casablanca, cuando inauguró la vendimia, dijo: en Casablanca la gente todavía se saluda en las calles. Y es cierto, yo me bajé del auto y un par de señores que no he visto nunca me saludaron. Me llamó tanto la atención cuando no debiera ser así, ¿no? Bueno, a mí me pasó una vez que fue a hacer un reportaje a Tortel, esta ciudad que es de madera. ¿Usted ha ido, almirante? Ahí? Sí. Y entonces uno iba caminando y el que pasaba lo saludaba. Claro, la primera vez uno como tímidamente saludaba, y después ya te acostumbrabas porque todo el que se cruzaba se saludaba, cosa que en la ciudad ya parece ridículo. Claro, yo voy a Santiago bien seguido y normalmente yo cuando me subo a un ascensor y hay 2 o 3 personas las saludo. Y saludo y me miran raro, como diciendo... El Cote Evans, claro. Oiga, almirante, el Cote Evans, el conductor radial y de televisión, tiene una anécdota muy buena, que se pone a conversar con la gente y si la gente no lo saluda, cuando él le dice: oiga, bájese, y una vez armó una pelotera y tuvieron como 1 hora en el ascensor, sube y baja. Pero es verdad, la gente, en los ascensores como el Concepción, que nos trae hasta este museo, si tú entras y no saludas, nadie te va a decir nada, y eso no tiene... O sea, no debe ser, y eso no era, así no era antes. Creo que hemos perdido buenas costumbres. Bueno, en estas casas vivía a lo mejor un ejecutivo que trabajaba en una empresa naviera. Él estaba aquí, se levantaba, bajaba en el ascensor, iba a la naviera, hacía sus quehaceres y subía a la hora de almuerzo a almorzar a la casa. Lógico. Era otra vida, era muy bonito. Estamos en el Cerro Concepción,
uno de los cerros tradicionales de Valparaíso, que fue, digamos así, urbanizado, pasó a ser ciudad de la mano de las colonias inglesas y alemanas. Y esta era una gente que trabajaba enormemente en el plano, en cuestiones navieras, financieras, de distribución de productos. Bueno, teníamos aquí a unas cuadras la primera bolsa de comercio. Eso es. Y era toda gente que vivía aquí. Y por cierto, subían a almorzar con frecuencia y en todo caso en las tardes verían... hay muchas historias, ¿no? En torno a la llegada del ascensor del Cerro Concepción, por ejemplo, cuando llegaba al paseo Yerbazones, el paseo donde estamos nosotros ahora, y cómo eran esperados por sus mujeres, sus familias, y de ahí se iban a sus casas, ¿no? Una cosa muy simpática. Envidiable, y además la vida en torno a las iglesias, ¿no? Aquí tenemos a la iglesia anglicana, St. Paul's, una preciosa iglesia. O sea, mire qué interesante lo que usted dice, convivían distintas culturas, distintos flujos migratorios con religiones, sí, o ideas filosóficas, culturales distintas. Sí. Mira, pero también está la otra cara de la medalla aquí, cuando vinieron las dos guerras mundiales. Aquí teníamos nosotros una gran colonia alemana, una gran colonia inglesa y una gran colonia que pertenecía a ambas nacionalidades, ¿no? Había habido una cantidad enorme de matrimonios mixtos alemanes con ingleses y gente que a la hora de digamos, Suprema tuvo que tomar una decisión. A mí me contaban que cuando iban ganando los alemanes en la Primera o en la Segunda Guerra, ellos como que tenían la preferencia en Valparaíso de ir por la calle y los ingleses tenían que echarse para atrás. Y cuando se daba vuelta la tortilla sucedía la inversa. Mira, no, fue muy dramático, te voy a decir. No fue nada de fácil la convivencia en estos cerros, y no fue nada de fácil la convivencia dentro de las mismas familias. Y sobre todo, ¿no?, el resultado, porque cualesquiera haya sido quien ganó la guerra, en ambas Valparaíso perdió. Y Valparaíso perdió porque la gente que se fue a la guerra, casi toda no volvió. Y esa la perdimos nosotros. En eso yo tengo recuerdo de mi papá, que me contaba, él era del año 39, mi papá es del 19, tenía 20 años, era abogador del Club de Regatas Valparaíso cuando se hacían las regatas en el mar. Y él que habían clubes de todas las colonias. Claro, entonces él me contaba la historia, él era el Club de Regata Valparaíso, o sea, de la gente porteña sin colonia, y estaba el Canottieri, que era italiano, estaba el Neptuno, que era el alemán, estaba el British, que era el inglés, y cuando partió la guerra, la mitad de los jóvenes se fueron a la guerra. Y prácticamente no hubo más regatas, porque hubo regatas, pero no con los titulares que habían antes. Casi una generación entera. Dos. Para cada guerra se perdió una generación, que a nosotros eso nos ha penado hasta el día de hoy, ¿no? Perdimos la gente estupenda, porque sintió el llamado de sus respectivas patrias, y era gente que muchas veces llevaba hasta 3, 4 generaciones viviendo aquí, que no había perdido el idioma, eso sí, se hablaba inglés y alemán aquí. Pero qué fenómeno más interesante, no sé si pueden opinar de esto. Yo siempre me he imaginado a Valparaíso como un pequeño Hong Kong, es decir, un lugar donde llegaron inmigrantes de distintos lugares, había mucho comercio y se hicieron cosas pioneras que después se siguieron en Santiago, pero que partieron acá. Cuéntenos un poquito de esa época, lo que ustedes aporten, Rafael. Bueno, mira, yo tengo ahí un referente, Lucas, a la historia de Valparaíso. Uno de sus libros más emblemáticos, Los Apuntes Porteños, que es una verdadera biblia para los arquitectos sobre todo. Los historiadores dicen que Lucas no era historiador, era un investigador histórico, porque no era tan acucioso en la investigación, pero él dice un par de cosas que son muy referenciales a lo que tú estás comentando. Primero, que hay una época que en Valparaíso era más fácil oír hablar en inglés que en español en las cercanías del puerto, del muelle, ¿no? Y eso primero pone en relieve la condición marítimo-portuaria de la ciudad, que es una condición absolutamente indiscutible. Podremos estar o no de acuerdo en los proyectos en el entorno, pero la condición, eso no se discute. Y me da la impresión que a lo mejor en el club alemán, en la Canottieri, igual pasaba que hablaban en su idioma respectivo. Claro. Sí, pero el tema del inglés es como la asociación al idioma comercial. Pero ¿por qué nos gustan los chilenos? A mí me gusta, yo tengo de español y de italiano, pero a mí me gusta ser inglés.
Eso que me digan los ingleses de Sudamérica, ¿nos dejaron un sello? ¿Algo nos hicieron los ingleses? O fue porque uno fue a un colegio inglés también, pero uno ama esa cultura y que la disfrutó de chico, practicando el cross country, el rugby, el fútbol, es decir, estamos llenos de esa influencia. Creo que sí, tenemos mucha influencia inglesa. Rafael. Y yo soy muy hincha de Santiago Wanderers. Pero oye, a nosotros de América del Sur somos los chilenos, y chita que nos cuesta ser chilenos, ya además si queremos ser ingleses eso es como mucho. Por la puntualidad no, eso está claro, ¿no? No, pero mira, yo creo que Valparaíso como puerto, el almirante podrá ratificarlo más, ¿no? Pero su posición geográfica cuando no existía el canal de Panamá, yo creo que además cruzar el estrecho en los barcos de la época, estamos hablando de la mitad del siglo XIX, debe ser una experiencia realmente inolvidable y casi aterradora. Yo creo que mucha gente se quedó aquí para no volver a embarcarse, esa es mi impresión. Sí. Y se fue construyendo una ciudad, pero que tiene una gran virtud, y eso sí que los historiadores, y todo, y Lucas incluido en este segmento, reconocen. Valparaíso fue una ciudad, lo que hoy día denominamos como inclusivo. Una ciudad donde la gente llegó con su propia cultura, pero la comunidad local le permitió implementarla y desarrollarla. Por eso la gente jugó fútbol en Valparaíso sin problema, la gente tomó té en Valparaíso, la gente hizo cosas que venían de otros lugares y la hizo propia, ¿no? Porque Chile tiene otros ejemplos de ciudades hechas con migrantes que se han convertido en una suerte de yetos, en buenos términos, ¿no? Por ejemplo, Capitán Pastene. Capitán Pastene es una ciudad que podría no estar en Chile, pero en cambio Valparaíso tiene lo que la UNESCO reconoce, ¿verdad? Esta multiculturalidad en su conformación. Oye, nos dejaron también esto. No, y el té, ¿verdad que no? Varios, oye, trabaja full, o sea. Sí. No, y el té, yo tengo un amigo empresario del té, y él una vez me contaba esto, o sea, don Luis, que el té, y yo nunca había reparado en eso, nos dejaron a lo mejor la influencia inglesa, porque me decía que en América del Sur y en los países cercanos a nosotros, no se toma el té como se toma en Chile. O sea, en Argentina toman mate. En Colombia toman café, en Perú no es mucho el té, en Brasil tampoco. O sea, Chile parece el único consumidor importante de té. El mate también. Claro. Oye, Atilio, pero mira, por la fecha 29 de abril yo creo que convendría decir dos palabras al menos el mes del mar. Sumamente importante para Valparaíso, el mar, digamos, no es algo solo para ser visto, tener buena vista, sino que es, digamos, fuente de trabajo, de progreso. Oiga, de ya que menciona el mes del mar, en el que, bueno, va a estar este foro al aire durante todo el mes, quería invitarlo a un lugar, a Iquique. Bueno, el mes del mar en Iquique. Pero antes de eso, yo quiero hacer un breve resumen de cómo nació el mes del mar. El mes del mar nació primero como era el Día del Mar. Una Semana del Mar. Semana del Mar. Que esto fue en los años 70. Y después se incentivó ya como un mes. Buscando fomentar la conciencia marítima entre los chilenos, porque sobre todo nosotros los que fuimos marinos, los que nos gusta mucho el mar, veíamos que Chile es un país más bien agrícola y minero, y teniendo una tremenda costa, no era muy marinero. Y hasta el día de hoy es más del guaso, sí. Entonces, ese fue el motivo de crear el mes del mar, y se creó indudablemente en el mes de mayo, que es el mes de las glorias navales. Entonces, en todas las zonas navales se hace una inauguración del mes del mar, y el comandante en jefe de la Armada lo hace a nivel, ya más con la máxima autoridad del país, en diferentes lugares. Este año va a ser en Punta Arenas. Se va a inaugurar, me parece que el día 2 o 3 de mayo, yo voy a estar allá. Pero en Iquique se va a inaugurar el día 4, creo que, a bordo de esta réplica de la Esmeralda, que es el Museo Corbeta Esmeralda, que es administrado por la corporación que yo presido. Así que ahí va a estar. ¿Cuántas visitas ya lleva Almirante? Nosotros llevamos más de 300.000 visitas. Y este año. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuántos años? La Esmeralda se inauguró el 20 de mayo del 2011. O sea, estamos hablando de 5 años. Y este año la gran diferencia con respecto a otros años fue en el verano. Normalmente las visitas mensuales son como 5.000, por ahí. Ya. Y este año fueron 9.000 y 9.000. 9.000 y 8.000. Enero 9.000, febrero 8.000. ¿Siguen siendo los bolivianos uno de los más? De la gente, de los extranjeros que más lo visitan, claro, los bolivianos son uno de los. Mire qué interesante, ¿eh? Sí. Deben encontrar un pedacito de mar ahí. Pero también hagamos justicia. Es absolutamente obvio que
el mayor número de extranjeros que esté en Iquique sea de Bolivia o de Perú, Claro, los vecinos. Sí. A pesar de que ahora hay muchos emigrantes colombianos, tanto en Iquique como en Antofagasta. Antofagasta mucho más. Eso es, Y, mira, es un gran tema que alguna vez vamos a tener que tratar, el tema de la inmigración en Chile, ¿no? La razón por la cual Chile recibe inmigrantes y por qué es buscado por los inmigrantes, ¿no? Por su bienestar. Lo que podíamos aprovechar ahora, antes que termine el programa, ya que está Rafael Torre aquí, hablar del Museo Bauriza, yo del Museo de Bellas Artes de Valparaíso, que yo tengo la suerte de ser miembro del directorio. Se entonces, fregó que explique un poco yo creo que de lo que es el Rafael, museo ahí, Rafael. le vamos a tener que dar una sesión especial. Nos con vamos el para allá, Museo vamos a ser Bauriza. vecinos. ¿Ah? Bueno, con mucho gusto. Yo creo que nos va a tener que recibir ahí en Sí. su casa Sí, encantado. y Sí, hablar vamos a a hacer un fondo. programa allá, Si claro. no, le vamos a tirar la colita nomás. Claro. No, mire, yo solo quiero aprovechar aquí que está uno de mis directores, tenemos un consejo directivo de instituciones, Don Rodolfo es director del miembro del museo. directorio. Miembro del directorio Sí. también. Tenemos un directorio integrado por instituciones representadas por sus representantes legales de muy buen nivel y de mucho compromiso, eso es muy importante. Decir que el Museo Bauriza, el museo municipal de la ciudad, es la tercera colección pública más importante en Chile. ¿Le devolvieron los cuadros que le habían choreado? No diga esas cosas. Estaban en comodato, están todas las obras en exhibición. Un día pregunte quién peleó Aquí, para que se Para hiciera que se- esa devolución. ¿Pero se devolvieron? Todos. Sí, está Que todo. estaban en Está los del- taxis. Pero hubo que pedirlo Están todos. saliendo a la calle. Ya. No fue fácil. Y es un museo que Bueno, es un ese imperdible. un término bien criollo a cachorear. Sí, es un museo Porque era que imperdible. le sacaban los chorros del canal. La gente tiene que ir al Bauriza, estamos en el Paseo Yugoslavo 176, de martes a domingo. Está la colección de arte europeo, donada por don Pascual Bauriza, la colección chilena, que parte comprada por el municipio durante décadas, los salones de otoño, muchas donaciones, hasta el día de hoy hemos recibido donaciones. Y muchas obras marinas. Tenemos una colección muy bonita, sobre todo con varios cuadros de Somers, que es este pintor inglés, que otro migrante, ¿verdad?, que llega, marino también, Sí. que hace clases de pintura en el Colegio Macay y que es precursor de la pintura chilena. El Bauriza es un buen reflejo de la línea de tiempo del arte en Chile. Yo creo que vale la pena O sea, desde sí, esa perspectiva nada verlo. más que decir, la próxima nos vamos para allá. Eso es. Hagámoslo ya. Sí. Bueno, con mucho gusto. Si Además usted que- nos invita, por Pero supuesto. por supuesto. Bueno, y vamos a las conclusiones porque me avisa el director que no sé cómo hemos navegado la cultura aquí en la web y ha pasado el tiempo volando. ¿Ah? Un saludo de Mes del Mar para despedir. Bueno, pero mira, yo ya que soy el dueño de casa en esta ocasión, quiero volver a recordar la figura de Lucas, ¿no? Y su principal mensaje, la alegría y el orgullo de ser porteño. Yo creo que esa es como una antorcha que nos debe iluminar. Valparaíso tiene muchos problemas, presenta aspectos que son realmente lamentables, pero detrás de cada una de esas realidades, por duras que sean, hay motivo para estar alegre y para estar orgulloso. Ese fue el mensaje de Lucas y es el que tenemos que recuperar. A pesar de los mojoncitos de perro, Todo, de los todo. grafitis, de Mira, tantas todo cosas eso que- para Lucas era motivo de sacarle el lado de chiste, de alegría, ¿no? Porque obviamente él no inventó un Valparaíso distinto, no soñó un Valparaíso, sino que simplemente lo retrató desde otro punto de vista. Y con alegría. Almirante. Bueno, también un gran saludo a todos en este mes que se inicia un pocos días más, mes del mar, y que yo creo que afortunadamente para Chile la conciencia marítima, que siempre ha sido como uno de los imperativos que hemos sentido los marinos de fomentarla, se ha ido incrementando producto de la apertura de Chile al comercio exterior. Yo creo que eso ha sido un gran avance, porque gracias a nuestros tratados de libre comercio, gracias a la diversificación de las exportaciones, gracias también a la cantidad de recursos que tenemos para importar bienes, los puertos han crecido, los puertos se han desarrollado y eso ha hecho que mucha gente que antes no tenía ninguna mirada hacia el mar tenga ahora una mirada hacia el mar. Además, sumado a eso, la pesca y la acuicultura. Bueno, yo quiero aprovechar de saludar a la Armada de Chile, saludar a los hombres de mar, a las mujeres que tienen un monumento en nuestra ciudad y aprovechar el mar como esa instancia de poder llevar y traer cultura. Este es un programa que se llama Navegando la Cultura,
porque el mar nos da esa posibilidad. Por el mar llegaron pintores como Somerset, Rugendas, Montbazán. Por el mar salieron poetas. Hay un Rugenda en su museo. Hay un Rugenda maravilloso que es Valparaíso. El mar es una expresión en todas sus variantes de cultura, de convivencia, de trabajo, de tradición, los pescadores, las encarnadoras. Hay un mensaje de futuro, de medio ambiente. En definitiva, el mar representa quizás uno de los potenciales mayores de vida y por ende de cultura que una sociedad tiene. Así que ojalá que este mayo próximo lo celebremos como corresponde. Bueno, realmente hermosas las palabras que ustedes han dicho, porque vivimos, yo siempre me imagino, como en una frontera. El mar, esta cosa que cambia de color, a veces se pone bravo, a veces está manso, es como el inicio de una aventura. Usted que fue marino, es el intercambio con otras culturas, en fin, tema de estudio aquí en Navegando la Cultura. Agradecerles muy sentidamente que den vida con sus opiniones a este programa, y en especial el agradecimiento a Gonzalo, que nos ha recibido hoy aquí en la Fundación Lucas. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Muy bien, pues, gracias a Muy bien. ustedes. Hasta la próxima en el Bienvenidos. Navegaremos hacia el Baburiza.